Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Como siempre que viene a nuestro encuentro, nos anima y nos fortalece en nuestro camino. Estamos nosotros hoy leyendo la palabra de Dios litúrgicamente del libro del Éxodo, capítulo 3, del 1 al 6 y luego del 9 al 12. Moisés, que apacentaba las ovejas de su suegro Jetro, el sacerdote de Madián, llevó una vez el rebaño más allá del desierto y llegó a la montaña de Dios, el Horeb. Allí se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego que salía en medio de la zarza. Al ver que la zarza ardía sin consumirse, Moisés pensó: voy a observar este grandioso espectáculo. ¿Por qué será que la zarza no se consume? Cuando el Señor vio que él se apartaba del camino para mirar, lo llamó desde la zarza diciendo: Moisés, Moisés. Aquí estoy, respondió él. Entonces Dios le dijo: no te acerques hasta aquí, quítate las sandalias, porque el suelo que estás pisando es una tierra santa. Y así continúa entonces la palabra del Señor. Hoy nos presenta en este camino ya la segunda etapa de la vida de Moisés, y está concluyendo la segunda etapa. Recordemos que la primera en Goinguria lleva Faraón, 40 años de formación. Esto nos quiere decir que en cualquier yaguar aire India lleva la formación, la educación de Moisés, y él que se da cuenta de la necesidad de sus hermanos. Se va al desierto. Es el tiempo del encuentro también con Dios. Allí forma su familia Moisés en el desierto. Y ahora ya Moisés tiene 80 años. 40 años en el desierto que él está, después de haber formado su familia, después de haberse casado con Séfora. Y entonces ahora viene y se encuentra con el Señor. Va a comenzar la tercera etapa, el de la liberación. Queridos amigos, así el Señor tiene también nuestro camino para cada uno de nosotros. Y por ahí teréis entonces ñandea yepa yeyesa cuamia veimba esa pa peñan de yara ñandere no hina ba esa pa ñaneatoy. Y cómo nos da también la posibilidad hermosa para ir formándonos, para ir teniendo una experiencia de vida, de arraigo, la familia. Y sobre todo desde ahí entonces, queridos amigos, ahora comenzará una nueva etapa. Moisés, Moisés. Aquí estoy, Señor, Jesús, lleva. Topice que na veñan de apute pa lleva. Que tu hanguay se ñandea veñan muy veñan de yara de donde ve allá Jesús. Se abe allá poselande reipotañan de yara. Quiero hacer este camino que ayude al pueblo también a cumplir tu voluntad, porque upeata jina lleva be Moisés la oñepunuco angaye oyapo. Que cada uno de nosotros sea consciente de que el Señor le está llamando en medio de su trabajo. El Señor le está llamando en medio de sus actividades. Lo importante es que estemos dispuestos y que digamos también como Moisés: abeña, abaimejina ñandeyara, xenenoike, xiatoike, porque haya potajina pendere yirurease. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.